Muy buenas tardes, estimados, estimadas compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta sesión. Agradezco en nombre del Centro de Estudio Democrático de América Latina su presencia en esta actividad. Mi nombre es Guido Mora y seré el moderador de esta sesión. Les solicito nos ayuden a cumplir con las siguientes recomendaciones. Se les ha solicitado ingresar y mantener el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario se puede tener el video abierto. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30 horas. En relación con el uso de la palabra, las preguntas se tramitarán vía chat. El moderador tramitará la pregunta al expositor. Las preguntas deberán circunscribirse al tema que el expositor. ¿Cómo? Se cortó. Sí. Se cortó, Guido. Interrumpir a quien está en el uso de la palabra o agredir de manera. No se oye. El moderador tendrá la potestad de expulsar a quien comportamiento similar. Presidente de CEDAL. Adelante, don Carlos. Gracias, don Guido y don Bernal, muy agradecido por compartir con nosotros, haber aceptado la invitación en esta primera jornada de otro ciclo, de un ciclo de actividades, de seminarios, de charlas, de discusiones que desde CEDAL hemos venido generando desde hace bastantes años en relación a los retos que tiene la democracia, el futuro de la democracia, qué nos espera la democracia, no solo en el país, sino en el mundo. Y esta actividad de hoy es parte de otras que vienen los próximos sábados. Van a ser varios sábados en donde hemos considerado importante que un grupo de personas intelectuales, profesionales, que han acompañado a nuestra organización desde hace tiempos, pues también aporten su pensamiento. El año pasado tuvimos la presencia de doña Rebeca Grispan, un grupo de estudiantes egresados del Instituto Tecnológico hablando sobre lo que es Big Data. Hace 4 o 5 años tuvimos un programa en televisión llamado Diálogos hacia el Bicentenario, de manera que esa es parte de la generación de pensamiento que queremos hacer desde hace años. Gracias a todos ustedes que nos acompañan y don Bernal, nuevamente muy agradecido a todos los que han participado en la implementación de esta jornada de hoy. Gracias. Bien, don Bernal Jiménez Monge es un economista y político costarricense. Se licenció en Economía y en Administración de Empresas en la Universidad de Costa Rica. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Chile y un posgrado en Problemas de Desarrollo Económico de CEPAL. Fue profesor de la Universidad de Chile y en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica entre 1959 y 1962. Integró la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica entre 1957 y hasta 1960 bajo la administración de José Figueres Ferrer. Fue ministro de Planificación de 1962 a 1963 durante la administración de Francisco Orlis. Ejerció luego como ministro de Economía y Hacienda y ministro de Industrias. En 1966 hasta 1972 ocupó un puesto en el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, instancia que presidió entre 1967 y 1972. Presidió la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en la segunda presidencia de don José Figueres Ferrer y continuó en el cargo bajo la administración de Daniel Oduber entre el 73 y el 77. Fue diputado por el Partido del Nacional en 2 ocasiones, presidente de la Asamblea Legislativa entre el 84 y el 85. Se ha desempeñado como embajador de Costa Rica en los países de Europa del Este entre el 95 y 96. Liberacionista de toda su vida, ha formado parte del directivo político del Partido de Liberación Nacional por más de 30 años, organización de la que fue presidente entre el 2011 y el 2015. Don Bernal ha sido y es un referente del pensamiento económico socialdemócrata.
Para el Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDAL, es un gran placer iniciar este ciclo de conferencias con la participación de don Bernal Jiménez Monge. Don Bernal, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a la CEDAL y a su director o presidente, el licenciado y compañero, es compañero mío, don Carlos Rivera Bianchini, y muchas gracias a usted, don Guido, por esta invitación, y muchas gracias a los compañeros y compañeras, todos amigos míos que están ahí escuchando la conversación que vamos a tener ahora. En realidad me han dado tantos títulos para esta conversación. Don Carlos Rivera me ha hecho un título, después otro. Yo digo que vamos a hablar sobre desarrollo y democracia, pero hablar hoy día sobre desarrollo y democracia o de cualquier aspecto de la vida nacional, en este momento no podemos dejar de hablar de la crisis por la que estamos pasando desde el mes de marzo. Bien, vamos a hablar de primero el desarrollo económico y distinguir qué es el crecimiento económico. Es mejor repasar porque hay gentes que no son versados en materia económica y si hay dudas mejor aclararlas. Bueno, normalmente se entiende por crecimiento económico el aumento continuado y constante del Producto Nacional Bruto o el Producto Interno Bruto. El desarrollo económico implica, pues, que crece el ingreso, el Producto Nacional total, y crece el ingreso per cápita. El desarrollo económico, los economistas del desarrollo y los economistas socialdemócratas tenemos que distinguir entre el crecimiento de una economía y el desarrollo económico. El crecimiento de una economía, digámoslo así, el crecimiento del producto. Desde el punto de vista económico, crece la dotación de bienes y servicios a la sociedad. El desarrollo económico significa transformaciones tanto en la estructura productiva cuanto en la estructura social cuando tenemos un verdadero desarrollo económico y social. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a poner un ejemplo rápido. En 1950, por ejemplo, que es el primer cálculo que me tocó a mí trabajar en eso, en 50, empezamos en el 64, en el Banco Central, el ingreso per cápita de Costa Rica era $200. Recuerdo muy bien que era $1,000 en la Argentina. Estoy hablando perdón, dije mal, en el 53. El cálculo lo hicimos en el 54. Empezamos en el 54 de moneda. Y en el 53 calculamos, voy a contar una cosa que le va a dar risa. Una noche de septiembre de 1953, yo estudiaba en Santiago y llegó don Pepe Figueres. Por ahí de las fiestas septembrinas de la independencia o de Chile, que son el 18 de septiembre, y don Pepe llegó en visita como presidente electo. Y lo invitó a la casa don Raúl Prelich. Y don Pepe vino temprano a la institución en que yo estaba estudiando y me dice, mire, Bernal, ya yo lo conocía más o menos, pero no, vea, Bernal, ¿por qué no viene hoy en la noche? Yo, como, no, yo arreglo con don Raúl. Venga a la cena de la noche, ya me dio la dirección, además, ya llegué yo
Y don Pepe, como siempre, daba conferencias, empezó y siempre hablaba de economía. Y se paró frente a la chimenea. En el largo de la chimenea, dijo hacia lo largo de la chimenea: este es el Producto Nacional de Costa Rica, 1.000 millones de colones. Y usted, muchacho, a mí, que sabía que yo venía a trabajar en el cálculo de ingresos, usted, muchacho, me va a confirmar mis cifras, usted va a ver. Y efectivamente fue alrededor de $200 per cápita el primer cálculo que hicimos en 1954, se empezó, y que utilizó como fundamento las estadísticas del censo de 1950. Bien, entonces, ¿cómo era la economía en ese entonces? 2/3 partes de la gente estaba en la agricultura, el 60% del producto de la composición o estructura es lo mismo del producto. Quiere decir cuánto es agricultura, cuánto es industria, cuánto son servicios, etc. Y la industria era como el 12% y el resto eran comercio, servicios, transporte y demás. Esa era la estructura, digamos. La estructura de hoy día es completamente diferente. Es decir, el desarrollo económico cambia la estructura, cambia la composición de la producción y la cambia en su composición. Veamos rápidamente cómo es ahora. Así a la carrera. Ahora la agricultura es como el 10 o el 12 de la producción total. Los servicios son 2/3, es muy curioso, y la industria ha bajado en proporción de lo que era en los años 70, y en vez de ser 22, 25, es apenas como el 13%. Entonces, estos cambios, es decir, el desarrollo económico y social hace cambios estructurales ahí. Y hace cambios estructurales, también de otra naturaleza. No es solamente eso, hace cambios demográficos. En esa época éramos 1/3 de gente urbana, si se podía llamar urbana, la gente que vivía desamparados por ahí. El concepto de urbano y rural era un poco diferente. Y 2/3 eran rurales, ahora es a la inversa. La distribución espacial también entre ciudades, zonas rurales, ya no hay. Los campos, como eran en mi infancia, ya no son, ¿verdad? O sea, completamente otra cosa. La vida rural se transformó completamente. Y luego los otros conceptos que vienen con el desarrollo, el mejoramiento de la salud, la alimentación, que aquí no ha cambiado tantísimo, la educación y en general el estándar de vida y la cultura. Eso no quiere decir que estemos mejor tampoco. Quiere decir que estamos diferentes. Los cambios culturales son muy grandes. Muy grandes. Cambia el lenguaje. Cambian muchísimas cosas entre lo que era el año 50, arranquemos, y lo que es el 2020. Bien. ¿Cómo diferencia uno un país que es desarrollado? Porque siempre hablamos, ¿qué es un país desarrollado y un país no desarrollado? ¿Costa Rica es desarrollado o no? ¿Guatemala es desarrollado? ¿Laos es desarrollado? Bueno, a mí me da risa porque eso es agua, Bernal, mi hijo, dice que a mí me tiran en un paracaídas en un país, si yo caigo, y a los 3 días le puedo decir si el país es desarrollado, no es desarrollado, si tiene
un ingreso más o menos de tanto o de cuánto. Es una exageración, porque para empezar, los países se desarrollan en áreas. No es lo mismo el nordeste del Brasil que Sao Paulo. No es lo mismo. Ahora los Estados Unidos, el sur de los Estados Unidos está más desarrollado. Pero ya sabemos todos que se desarrollan, sobre todo los grandes países, por áreas. Ahora bien, ¿cómo distingue uno? Bueno, economistas que son puramente economicistas dicen, el ingreso per cápita. Ya después del ingreso per cápita, como símbolo, algo que muestra más el desarrollo es el índice de desarrollo social, que además del ingreso per cápita tiene otras mediciones. Tiene las muertes, el coeficiente de morbilidad, el coeficiente de morbilidad infantil, tiene la edad promedio. Ya es posible que don Elías, que está ahí, bueno, a lo mejor que yo, o yo, en el año 50, si fue el año 50, con la edad que tenemos, a lo mejor ya no estaríamos aquí. El promedio era de 45 años. El promedio es de 80. ¿Ah? Entonces, hay cambios en la sociedad sumamente trascendentales que hacen ver cómo es una sociedad. Es una sociedad como Laos, por ejemplo, y no lo voy a comparar con Alemania. Y hoy día, Corea del Norte, o Corea del Norte o Corea del Sur, tienen estructuras y situaciones socioeconómicas sumamente diferentes. No es que Corea del Sur ni sé, pero no creo que tenga más de $10,000 per cápita, jamás. Corea del Norte, Corea del Sur, perdón, al revés, Corea del Norte no tendrá ni 10,000, debe tener como 5,000. En cambio, Corea del Sur tiene 40, 45,000 de ingreso per cápita. Y si uno va a Seúl, se nota completamente que es un país desarrollado. ¿Y qué tiene que ver con cómo se desarrolla el país? Bueno, es un problema complicado, que no es de los economistas. De los economistas, no, un problema mucho más complejo, probablemente disciplinario, un problema que tiene que ver todas las disciplinas y toda la parte educativa y cultural, científica, investigativa de un país, para lograr ser un país que impulse el desarrollo económico. Por eso el desarrollo económico no es que el Banco Central nos tenga con una inflación bajita. Eso es una parte importante y es parte de la justicia, pero no es jamás una política de desarrollo económico que abarca una amplitud muy grande. ¿Lo sabe? Porque después no quiero que don Guido me jale el aire. La hora. Ajá. Pero se empecé, ¿no? Bien. Ok. Esta es la primera parte. Para terminar, un científico, la gente que está en el coronavirus y corriendo para hacer, estará haciendo comparaciones de una cosa y otra, reacciones químicas, etcétera, etcétera. En la ciencia, uno puede en los laboratorios, en las ciencias biológicas, comparar. En las ciencias sociales no, pero no es cierto. La vida nos ha dado a nosotros la oportunidad de haber visto, como quien dice, un laboratorio. Alemania del Este y Alemania del Oeste no tenían diferencias ni raciales, ni culturales, ni casi religiosas, podríamos decir, grandes. Y sin embargo, vean la diferencia. O Corea del Norte y Corea del Sur. Esto no me lleva a mí a los fanatismos de la derecha que siempre salen diciendo, vea Corea del Sur y vea Corea del Norte.
para salir con las posiciones derechistas que en el fondo se oponen verdaderamente al verdadero progreso y desarrollo social. Escucho a ustedes. ¿Quién tiene preguntas? Quiero que esté claro. Que entienden por Producto Nacional o Producto, quiero que vean que entienden por desarrollo económico y por crecimiento económico. A ver, Guido. Escucho. ¿Alguien que quiera escribir o hacer una consulta? Puede hacerla por el chat o levantando la mano. Adelante, Bernal. Tengo los micrófonos silenciados. Tengo los micrófonos silenciados. Y si alguien está interesado, puede por favor solicitar que se abra el micrófono. Sí. Si tienen claro nada más este concepto del desarrollo, del crecimiento y saber qué es el producto, porque yo he visto a tantos hasta pseudoeconomistas que hoy sacan unas estadísticas y se hacen llamar economistas y hacen una definición del producto que no corresponde a lo que es. En esto hay una confusión enorme. Entonces, Bernal, ¿puede haber crecimiento económico sin desarrollo y cuáles son las diferencias que se pueden establecer entre un país que tenga crecimiento económico y desarrollo económico con distribución de la riqueza o crecimiento económico sin distribución de la riqueza? Normalmente el crecimiento económico acarrea bienestar. Y podría decir que desarrollo sin crecimiento no puede haber. Hay mejoramiento social, pero puede haber a base de distribución mejor de lo que existe. Pero siempre debe haber crecimiento para que haya desarrollo. Pero no necesariamente, por ejemplo, un Emirato Árabe puede haber crecido por el crecimiento exponencial del petróleo rápidamente a su ingreso per cápita y pasar de ser un país de $3,000 per cápita a tener 11,000 en pocos meses, porque el precio del petróleo se disparó. Eso es un crecimiento económico, pero no ha transformado su estructura económica. De manera que ese es un ejemplo, pero los países de Europa, por ejemplo, han tenido crecimiento y han tenido en general pari passu desarrollo económico y han tenido políticas tributarias y políticas sociales distributivas. Por lo tanto, el desarrollo de Suecia social corresponde sin duda a un desarrollo económico que ha tenido el país, sobre todo Suecia entra un poco tarde para hacerse desarrollado, no entra a la revolución industrial inmediatamente como Inglaterra, pero digamos, un concepto importante es entender que el desarrollo es de largo plazo. ¿No? Es un poco como la gente que quiere hacerse rica de un día para otro, ¿verdad? Es decir, todos los que tenemos cierta edad sabemos, tiene que pasar para que uno tenga una mejor situación económica. El desarrollo es de largo plazo, pero ese plazo, como dice que en largo plazo todos estamos muertos, ese plazo Corea lo ha hecho muy rápidamente, Singapur lo hizo rápidamente. Al final vamos a citar, y si no, hágame la pregunta porque se me puede olvidar la relación entre desarrollo y democracia, porque a los socialdemócratas nos interesa la democracia. No nos interesa hacernos medio ricos en una dictadura o en un país de injusticia y desarmonía social. ¿Ok? Escucho. Dos preguntas, don Bernal.
Una de don Ernesto Guadamuz, ¿en qué medida las nuevas mediciones del bienestar, como el que se planteó en Bután, contribuyen a pensar este problema de la definición del desarrollo? Y que si puede, y otra pregunta de don Cristian Orlich, que si puede repetir en qué año aproximadamente se comenzó a calcular el PIB nacional. Bien, vamos primero con la pregunta de Orlich. Empezamos a calcular el ingreso nacional. Mire, es que la verdad histórica, no me gusta. El Banco Central empezó a calcular, no, a copiar las declaraciones del impuesto de renta cuando este país era más civilizado y tenía que los ciudadanos, todos que ganamos de una cierta suma para arriba, teníamos que hacer declaración. No es como ahora. Y eso empezó a hacerse, digamos, en los años 52, 53. Yo me fui a estudiar en el 53 y me quedé unos meses en la Corporación de Fomento, que es la que calculaba el ingreso en Chile, de ver toda la metodología y escribí una metodología para Costa Rica y cuando vine la presenté al Banco Central. Digamos que no sé si pueda yo decir que fue el arranque, porque hubo muchas cosas internas, como siempre, de puntos de vista, porque no quiero. Y yo después me salí en 55 del banco. Don Rodrigo Facio me llevó a la universidad como profesor de investigador. Entonces, más o menos en esa época, 55, ya arrancó, sí, el estudio del Banco Central, del cálculo. Pero el cálculo ha estado en los 60 apenas, el primero. Bien. Si usted le pregunta a una persona, para la segunda pregunta, ¿vos sos feliz? ¿O qué querés? Hay que ir a los psicólogos sociales. Es decir, el aumento del ingreso per cápita no da la felicidad. Desde luego que no, pero como dicen, ayuda. ¿Eh? Hacerse un poquito menos pobre y más rico ayuda. No quiere decir la felicidad. El concepto de felicidad que saca Bután son mediciones psicosociales, que ahí yo no me puedo meter y no soy experto. Pero no, yo prefiero, y me gusta mucho más, el concepto de desarrollo humano porque combina el aumento del ingreso con otras modalidades del bienestar, la salud, la educación, la vivienda, y eso nos da una idea cuánto repercute o cuánto ha repercutido el aumento del bienestar, del ingreso sobre el bienestar. Se me está yendo el tiempo y creo que vamos a tener que acelerar. ¿Ok? Entonces, yo prefiero el índice de desarrollo humano y además es un concepto desarrollado por Naciones Unidas y establece parámetros y demás. Así que eso me parece mucho mejor. Vamos adelante. Bien. Dice, adelante, dice don Welmer también, don Welmer Ramos, bienvenido don Welmer. Consulta don Welmer sobre, háblenos de distribución de ingreso y crecimiento en ambas vías también. ¿De qué? No te oí, Guido. Háblenos de distribución del ingreso y crecimiento en ambas vías. De distribución. De distribución del ingreso. Bueno, si me permite, don Wilmer, yo me voy a referir luego. ¿Ah? Porque si me meto ahí, no voy a poder hablar de los conceptos centrales que mis jefes, en este caso, Guido
y el licenciado Rivera me establecieron. Pero con mucho gusto, don Wilmer, ya sabemos que para los socialdemócratas el concepto de distribución del ingreso es algo absolutamente fundamental y que nosotros lo que queremos es un desarrollo en armonía y en la mayor equidad posible. Bien, ¿cuáles son los factores para que pueda desarrollarse un país? Ya yo lo dije antes, aquí, si a mí me dicen, todo el mundo habla hay que desarrollarse, y usted habla con la UCAEF y posiblemente le va a decir que lo importante es el equilibrio fiscal o que lo importante es el equilibrio de la balanza de pagos o el volumen de exportaciones. No. Es decir, aquí lo importante son equilibrios económicos, pero lo importante no anda por la parte monetaria. El desarrollo, si yo me dicen que singularice el desarrollo, el factor fundamental, si hay que decir uno solo, yo diría la educación y la investigación. Ningún país se desarrolla si no es con una educación en un sentido que mejor, y le pregunto porque nos da una conferencia de un gran experto aquí que tenemos sobre esa materia. Por ahí es donde el país tiene que ir a mejorar, a cambiar la estructura educativa, a hacer investigación propia, como lo hemos hecho en agricultura con éxito, pero nos falta muchísimo. Entonces, por ahí es por donde uno podría singularizar, ¿verdad? Me perdona, Wilmer, yo después le prometo, y si no me lo recuerda, y hablamos sobre unas palabritas sobre el ingreso. A ver, ¿cómo se, yo me someto a lo que me, a la agüita, a lo que me, a la estructura que me dieron? ¿Cómo era el modelo económico 50-84? Bueno, ya yo hablé algo de eso. Era una economía agromercantil hasta el 50, nada más. Agromercantil. Y los primeros escaseos de industrialización se dan. Había aquí industrias, cuando era chiquito, había varias industrias. ¿Verdad? Había fábricas de candelas, había panaderías, había varias industrias. Pero digamos que el arranque industrial en este país se da con la entrada de Costa Rica a la Comunidad Económica Centroamericana. A poner una fecha. En el 64, nosotros ratificamos el 15 de diciembre de 1964 el Tratado General de Integración y los otros tratados. Y los otros tratados que le acompañaban referente a transportes, que ahora está en el candelero, a industrias de integración, a interconexión eléctrica, y en realidad el planteamiento centroamericano fue un planteamiento bastante inteligente, muy difícil, con gobiernos con políticas tan erráticas y a veces poco democráticos, como estoy hablando del año 64, pero estaba bien planteado como una integración y no como un mercado común, ¿verdad? Luego, después del 64, hasta el 64, hubo un proceso de industrialización y un proceso de industrialización bajo el proteccionismo. El arancel promedio era 60%, imagínense ustedes, 60%. ¿Ah? En el año 84, eso otro año clave. En el año 84 para nuestro país, que fue el año
que ratificó la Asamblea Legislativa un nuevo arancel común centroamericano. Ese arancel común centroamericano contemplaba, por ponérselo fácil, que en vez de 60 fuera 16 más 1 aquí, y más algunas cosas que hay por encima de eso. El promedio no debe pasar de 17. Don Wilmer debe saberlo mucho mejor que yo. Pero como promedio no creo que pase. Casi todos los productos tienen 16. Entonces, a partir del 84, esta economía empieza a abrirse. Y al abrirse, va cambiando de ser un modelo de sustitución de importación, llamémoslo como le dicen sobre todo los anticepalinos, de sustitución de importaciones. Yo no voy a entrar a calificar, ni voy a entrar a discutir porque tenemos tiempo, en eso es una larga discusión, si fueron buenos, si fueron malos efectos de los años en que se hizo el proteccionismo en las primeras etapas, para usar un término, en etapas infantiles de la industrialización. Entonces, después del 84, fuimos cambiando su modelo exportador, bajando los aranceles y, digamos, hace unos 30 años, me corrigen quien tenga mejor que yo, empezaron a venir aquí las empresas, ya había antes, pero de la zona libre, que se han concentrado ahora fundamentalmente y han formado un verdadero clúster de productos médico-quirúrgicos de muy alta tecnología. Entonces, saben, aquí hacemos válvulas del corazón, hacemos marcapasos y hacemos productos de altísima tecnología. Ese es, digamos, el cambio fundamental en la industria, y muchas industrias se cerraron. Yo cerré dos. Yo tenía primero la industria de plástico, la fui agonizando. A mí me da risa porque Ferretto, que yo lo quería mucho, mi compañero diputado, Arnoldo Ferretto, es sumamente inteligente y muy buena persona. Y andaba él defendiendo como loco a favor del proteccionismo. Y sé que divertido. A mí que me va a afectar, porque eso es cuchillo para mi propio pescuezo. Yo tengo que cerrar como efectivamente cerré ambas empresas eventualmente. Y vos, Arnoldo, estás defendiendo a los ricos, estás defendiendo a quienes hacen la plata base de proteccionismo. Que vean cómo es a veces la falta de entendimiento y cómo a veces los dogmatismos le cierran la mente a un hombre tan talentoso como él, pero estaba con la mentalidad de que hay que producir como sea de la Unión Soviética y de los países del este. Bien, vamos a ver. Desde luego, estamos dando exenciones totales. Eso no está planteado de por vida. Ese es un tema que hay que discutir, muy importante, de las exenciones al área libre de comercio y de industria, porque son ambas cosas, y de servicios también. Eso es una discusión que el país tiene enfrente, que yo no la encuentro tan complicada, porque la verdad de las cosas es que varios países tuvieron en Europa, los países que estaban más atrasados y que abrieron a hacer zonas de libre comercio. Aún Bélgica tiene grandes zonas de libre comercio en Bruselas. ¿Y cómo se llama? País que está en la parte de Inglaterra, se me fue ahora, la isla. Bueno,
Se me fue. Bien. Ahí han puesto un 10% de impuesto de la renta. Es cuestión de que ver que después de un tiempo las empresas pueden pagar el impuesto de la renta. Pero eso no es lo trascendental. Lo trascendental, en donde está el quid del asunto, de todo este problema de las zonas libres, es cómo vamos nosotros a utilizar la tecnología, cómo vamos a utilizar la producción de ellos para producir insumos hacia adelante e insumos hacia atrás. Y ahí el problema es más complejo, porque tiene no solo efectos de carácter tecnológico, sino efectos de mercado y de dimensión de mercado que tienen que ver con el aspecto del tipo de tecnología que se puede utilizar. Hablo de producir, vamos a ponerlo más fácil, las cajas de cartón, los embalajes y los componentes. Si usted tiene una válvula del corazón, bueno, los componentes de la válvula del corazón, usted tiene que buscar una piel de vaca, creo que sea piel de vaca, algo así, que es un producto sumamente sofisticado y tratado. Le vamos a proveer, es un producto que vale casi $50,000. Vamos a proveer en los marcapasos, vamos a proveer en otros productos que fabricamos en zona libre, esos insumos. Ahí, por ese lado, tiene que ver lo que voy a hablar al final, que es el futuro de la política. Va a tener que darme un chancecito, Guido. Adelante, señor. Entrémosle un poquitito a analizar el tema del coronavirus, cómo nos ha afectado para concluir con lo que nos corresponde por futuro Eso lo en la sabe política todo el mundo. económica. Está bien, sabe todo el mundo. Bueno, llegamos entonces al año 20 con una economía bastante diversificada, exportaciones diversificadas, ¿ah? Pero todavía estamos lejos de tener una diversificación tanto de productos cuanto de áreas de exportación, aunque tenemos más de 100 países que exportamos. Solamente, escúcheme, en el clúster de productos de médicos, quirúrgicos, tenemos 409 productos. Imagínese usted. Bien. Entonces, el impacto de la crisis sanitaria. Todo el mundo lo sabe mejor que yo. ¿Ah? ¿Qué nos ha sucedido? Bueno, ¿cuáles son los sectores golpeados? A veces uno, y aún como economista, deja por fuera porque no se da cuenta que ciertos sectores son afectados con el paro. ¿Qué es lo que más ha afectado? Sin duda alguna, el turismo es un golpe tremendo. Los transportes, ahora que influye en todo el problema de la economía, ahora tenemos un serísimo problema que creo que no es fácil, es muy difícil, pero le ha faltado capacidad al gobierno para resolverla. No es nada fácil, porque es un intrínculo sanitario comercial. Es muy difícil, pero tiene que resolverse. Los sectores afectados, la educación, desde luego la paralización de las escuelas, de los colegios, los deportes, el entertainment, el entretenimiento, y en fin, hay otros sectores que se han visto muy afectados económica y socialmente. ¿Qué se ha hecho? Todos ustedes lo saben. Pero todos estamos satisfechos más o menos con la parte sanitaria, porque además tampoco sabemos de eso. Pero sí creo que se ha llevado con prudencia
Y ha salido a la luz que un hospital de Costa Rica no es tan bueno. O sea, Juan de Dios jamás es mejor que el Cleveland Clinic. Jamás. Jamás de lejos se lo puedo decir. Cleveland Clinic hay investigación en todo. O la Clínica Mayo, cualquiera de los que usted quiera. Pero yo apuesto a que la red de prevención de pandemias o endemias es mejor Costa Rica que Estados Unidos. Primero, porque allá son 50 estados que tienen diferentes leyes y demás. Y segundo, porque nosotros aquí tenemos un sistema ensamblado, un sistema coordinado. Y ahí está la fortaleza maravillosa de la caja. Ahí está, con, no me acuerdo si son 15 o 30 hospitales, una de las dos cifras. Pero sí sé que tenemos 1000 EVAIS. No sé cuántos hay en Londres. Yo he estado en una especie de EVAI en Londres. Son muy parecidos a los de aquí. Son parecidos. Tienen en Inglaterra el servicio social, tiene puestos de salud. Sin embargo, no sé cómo les ha ido de mal. Los puestos de salud de aquí juegan una función preventiva y curativa. Y en eso ha sido un factor, me parece a mí, fundamental para que no tengamos más muertes. Y el haber empezado relativamente no tan tarde a tomar las medidas y a que la población costarricense, que decimos que está indisciplinada, hayamos seguido por disciplina o por miedo las reglas de estar engavetados en la casa. ¿Qué va a pasar con la economía? Bueno, ahí está el Fondo Monetario, que le encanta, y al banco, al BIF, diciendo que es 3.8, que es 3.5 la baja. Entonces uno tendría que sumar lo que iba a ser el aumento, digamos 2.8 de Costa Rica, sumarle el 3.5 o el 3 que tenga el BIF, que tengan ellos, le debe dar entre 7 y 8 de baja en el PIB este año. Eso es lo que dicen. Pero yo les digo una cosa, antes que ir a preguntar al Fondo Monetario, perdón, antes que ir al Fondo Monetario a preguntarles, antes que ir al Banco Mundial, yo voy a preguntarle a la AstraZeneca y a la Universidad de Oxford cómo va la vacuna. Porque aquí ni las grandes multinacionales, ni la gente más rica. Aquí primero está Dios, después está la investigación que están haciendo Oxford y AstraZeneca, y lo que hacen los chinos y los que hacen otras gentes, hasta Irán está haciendo investigación en esta materia de las vacunas. Va a estar antes de lo que normalmente está una vacuna, yo creo. No sé, no está yo como Trump, que vive diciendo cuándo va a hacer las cosas y por eso dice las hartas idioteces. Pero, por lo que se ha informado, a finales de septiembre podría ser que estén ya varias pruebas y podría ser que a finales de noviembre o diciembre, ahí uno sepa si ya la vacuna salió y si se va a masificar y la mitad o más de los 7.000 millones de ciudadanos que pisamos este mundo, los vacunemos y ahí podamos salir, viajar, intercambiar y volver a la vida normal. Ahí uno puede ya decir cuánto
pero ya ahí está hecho, ya ahí es real. ¿Cuánto bajó la economía? No creo que baje demasiado. Me parece, decir demasiado, no va a ser 25% como el Grand Track en el mundo, en los Estados Unidos. Ni va a ser tampoco, ¿cuánto fue lo que tuvimos? El 9, me parece. En el 82. El 7 bajó, 7, 8. Bajó el 82. Es posible que pueda bajar menos de eso. ¿Quién sabe? Porque la verdad es que aquí el aparato productivo no se ha dañado, pero se ha dañado lo más importante, que es el ser humano, ¿ah? Que ha dejado de trabajar horas, que ha dejado de producir, y predecir cuánto va a bajar, yo me atrevo a decir con lo del banco, que menos de 5 no va a ser, pero posiblemente no sea más de 10. Pero la verdad es que lo que puedo decir no sirve de mucho. Sea cual sea, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas ahora y hay que tomar medidas en el futuro. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar? Cualesquiera que quiera el gobierno tomar, pero que las tome en orden, que haga medidas que estén coordinadas, estructurales. No que una señora ministra de planificación salga un día diciendo una cosa y el ministro diciendo la otra y el presidente contradice al ministro. Eso, amén de que da una desconfianza enorme, muestra que no hay lo que tendría que haber. Que una ministra de planificación debería salir. Aquí tengo un proyecto de plan de cómo le vamos a hacer frente a este problema de la pandemia. Aquí tengo los recursos posibles, aprobados estos, no aprobados estos otros, el pipeline de los créditos que se va a estallar, ya, aquí están los créditos. Estos recursos nosotros, como le exige la ley además, como le exige la Constitución y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, que tiene que presentar un programa presupuesto. Ella no, el ministro de Hacienda, pero desde luego planificación entra en juego. Lo hicimos nosotros modestamente cuando la ceniza de Irazú y que se nos tapó el río reventado. ¿Ah? Fue cuando llegó Kennedy. Hicimos un programa de presupuesto, mandamos un presupuesto extraordinario, gastamos plata fuera de presupuesto, pero no hicimos lo del exministro, avisamos a la asamblea que íbamos a hacer eso y la cosa caminó. Entonces, aquí la primera cosa, haga la política que quiere el gobierno, pero que haga una cosa orgánica, bien hecha, y no este desorden tremendo que tenemos. ¿Eh? Y todavía peor con las idas y las entradas de ministros. Eso muestra, no que no haya orientación, eso muestra un elemento fundamental en el gobierno. Ahí me está oyendo el ministro de la Presidencia, y diputados, saben perfectamente que en el gobierno, en la Casa Presidencial, hay que coordinar, hay que tener un consejo económico, hay que un teléfono rojo para que el ministro de Hacienda, como ministro de Hacienda, es decir, es una ingenuidad y una falta completa de conocimiento de cómo se gobierna, que le mande una carta diciéndole que vete una ley por la vía estratégica. Y yo llamaba a un chico, y el chico a lo mejor me podía regañar, o me podía decir si estoy de acuerdo, o después me llamaba y decía, tienes razón, Bernal, vamos a hacerlo. Hablemos con Castillo, hablemos con el otro, o Castillo no estaba en ese tiempo. Hablemos con Mario Quirós, y a ver qué piensa. Y definíamos. Pero eso es gobernar.
aquí no sabe gobernar el gobierno. Perdónenme, no lo hago con ningún interés político, sino que es una realidad de lo que está pasando aquí, independientemente de si puedo estar o no de acuerdo con el detalle. Desde luego que estoy en contra que le regalen a las empresas o le dejen la plata de todo el dinero del IVA, marzo, abril y mayo, o mayo, abril y junio creo, que se lo dejen las empresas, el de la renta, el de valor agregado y el de consumo, que no lo enteren y que se lo dejen en sus cajas, que no tienen nada que hacer y que si en diciembre no lo pueden pagar, pobrecitos, les damos. Yo tengo una empresa, es una empresa no tan chiquita, ¿ah? Es una empresa que padece las dificultades de las empresas, pero digamos las cosas como son. Aquí, antes hay que pensar en si 300 más 300, 600.000 personas tienen para comer, la asamblea le rebaja a los impuestos, le dice que no los pague. Eso solo en este país. En ningún país que tenga civilización y sentido cívico, pues una cosa de esas, me perdona, excepto que hubiera catacumba, ¿no? Hay un hecatombe y tuvimos un terremoto y el aparato productivo es otra cosa. Pero aquí no ha sucedido eso. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, está esa medida y una serie de medidas que se les ocurre al Ejecutivo y a los diputados. Los diputados han aprobado casi todo por un gran sentido patriótico, pero ya es hora de que nuestros diputados de Liberación Nacional y otros diputados que tienen sentido socialdemócrata como usted, ¿dónde está don Wilmer? Levánteme la mano para verlo. Está escondido, Wilmer. No me aparece. ¿Ah? Está afuera. Ahí estaba, pero no lo veo ahorita. No me aparece. Pero él como diputado, es hora de que nosotros le pongamos orden a que el gobierno haga las cosas de otra manera. Si quiere ser con cosas de derechismo, pero que las haga en orden y bien hechas, ¿no? Y que además, y es lo más importante de todo, pero como no tengo tiempo, la preocupación social, la preocupación de la salud, por ejemplo. Imaginen ustedes que la salud, hoy vi que las listas se han atrasado meses porque estamos solo atendiendo el coronavirus. La alimentación, se oye hablar, algunas cosas pueden ser mentiras, pero todas son ciertas, de gente que no tiene que comer. Eso es lo primero que uno tiene que atender y darle poder de compra a los grupos más bajos, que son precisamente los que reactivan la economía, porque a los ricos, si ustedes da plata a los ricos, no van a gastar más de lo que gastan y tienen los ricos una propensión al consumo del 58% del último quintil. Entonces, primero le pido disculpas a usted y al director y a todos ustedes por haberme pasado, pero como querían que hablara algo del coronavirus, habrá mucho tiempo y habrá mucho que hablar. Finalmente, no voy a dejar de decir, por supuesto que la preocupación de don Wilmer, es una preocupación de todos los socialdemócratas. Y nosotros, en las conversaciones que tenemos de grupos socialdemócratas, tenemos en primera línea la equidad, que no es lo único, pero la equidad y sobre todo terminar con la pobreza extrema, que es algo que el país puede hacer. El país no puede hacer la renta universal o el ingreso básico universal. No lo puede hacer, puede hacer Suiza, pero nosotros no ahora, pero lo puede hacer para la gente más pobre. Y ahí este país tiene que ir, pero usted me pregunta, ahora yo le devuelvo la pregunta a usted como diputado, ¿qué ha hecho usted? Y yo quiero ver qué va a hacer
con un instrumento fundamental para la equidad, que se llama el impuesto de la renta, que es un desastre lo que salió, y un día lo converso con usted con mucho gusto, el desastre que salió y el galimatías que salió de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y con eso termino. Creo que nosotros podemos salir de esto relativamente bien, como Costa Rica ha salido de estas cosas. Pero sí, sobre todo la Asamblea, le enmienda la plana al Ejecutivo, si el Ejecutivo en 2 años que le falta se ordena, tiene políticas mejores, políticas tributarias y políticas de toda naturaleza, y pensemos en toda la política de reactivación y desarrollo para enero del próximo año. Muchas gracias. Listo. Don Welmer, si gusta hacer uso de la palabra para habilitarle el audio. Muchas gracias, de verdad. Sumamente complacido, me enlacé un poquito tarde, pero veo que hay una grabación de esta presentación y la voy a ver toda. Los felicito por tener este tipo de foros. Creo que este país está ávido de este tipo de discusiones. Gracias, don Bernal, porque usted es un verdadero socialdemócrata. Creo que tenemos que ir en este tema de impuestos que usted ha dicho, tenemos que ir un poco a arreglar una serie de barbaridades que hay, portillos, huecos, etcétera. Mejorar la gestión tributaria y aduanera en este país es una barbaridad también lo que está ocurriendo, y también cerrar los portillos que ahí existen. Yo creo que, vamos a ver, los partidos políticos hoy en día no son monolíticos en la forma de pensar. Y yo he dicho, y voy a decir una barbaridad aquí, han sido infiltrados por libertarios, todos los partidos políticos. No estoy haciendo excepción de ninguno. Y tienen más voz que los otros, que las otras facciones que hay dentro de los partidos. Y entonces es importante que sin distingo de dónde estemos, nos juntemos los que pensamos que podemos hacer una Costa Rica mucho más socialdemócrata, para decirlo de manera sencillo y más universal en esta forma de pensar. Si no, vamos a ir haciendo una Costa Rica de menos oportunidades, cada vez más excluyente. Es el modelo económico el que ha ido haciendo de que en Costa Rica aumente el coeficiente de Gini, o sea, se vaya desmejorando la distribución del ingreso. Costa Rica está llegando a los últimos lugares en cuanto a concentración del ingreso. Tenemos una pobreza que crece y que crece año tras año. Aunque digan que en términos porcentuales está estable, no es cierto. Crece Costa Rica y la pobreza se mantiene, y esos son miles de costarricenses que están sufriendo esto. Y esto es parte de un modelo económico que también está generando desempleo, porque es muy inequitativo cómo crece la economía, cómo hay el poder de mercado que hace que algunos reciban en las cadenas de valor precios ruinosos y que otros al final de la cadena obtengan precios abusivos contra el consumidor. Todo este tipo de cosas que resolvió la socialdemocracia en el pasado con el café, por ejemplo, que lo resolvió por medio de mecanismos para arreglar las fallas del mercado, etcétera, etcétera. Necesitamos nosotros que hablar para hacer una Costa Rica más igualitaria. Yo nada más agradezco, ya no me extiendo más. Quisiera oírlos muchas veces más. Muchas gracias por dejarme participar aquí. Muchas gracias, don Welmer. Pregunta don Numa que si es confiable la medición de
el PIB en este momento, Bernal? Hay que reactivar el audio porque no te estamos escuchando. Ya, Bernal. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, listo. Ya, no te estamos escuchando, Bernal. Otra vez, hay que reactivarlo. Listo, ahora sí Te ya. pregunto si me escucharon el final o no escucharon el final. Sí, sí escuchamos el final. La pregunta es, bueno, vamos a ver, una pregunta que cursa Numa que dice, ¿es confiable el mecanismo para medir el PIB que se utiliza en la actualidad? Ya, lo contesto ya. Sí, señor. Sí, bueno, yo creo que todas las, el cálculo del PIB depende no del cálculo mismo en sí, sino de la materia prima. Depende de las estadísticas de censos y de encuestas, la encuesta de ingresos y gastos, muy importante, y desde luego el censo mismo sirve de base. Yo diría que razonablemente sí puede indicarnos. Tengo la impresión de que aquí en Costa Rica está subcalculado el Producto Interno Bruto. Pero es una impresión, no, porque usan mucho el IMAE para ir, que es un índice, y van valorando el índice, y puede que la base vaya cambiando. Pero bueno, esa es una cosa técnica, por ahí debe andar. Si no tenemos 12.500 de ingresos per cápita, podemos tener 13.500 o 12.000, pero no tenemos 18. ¿No? Así es que... Doña Clara está solicitando la palabra. Doña Clara, estoy enviándole la solicitud para que reactive su audio. Doña Clara Lieberman. Ya, ¿ok? Ya activé mi audio. ¿Estamos? Listo, Mira, estamos escuchando. Estamos. A mí hay cosas que me preocupan mucho porque el hambre es lo que está. Tenemos aquí un gran problema en hambre y en falta de trabajo, de fuentes de trabajo en este país. Yo creo que se necesita, para mi manera de pensar, hay que reactivar realmente la parte de carreteras. Nosotros hace muchos años, se pensó hacer la carretera que iba del Pacífico al Atlántico. Esa carretera, el canal seco que hablábamos todos, nunca se hizo, nunca. Yo creo que hay muchos intereses de que las cosas no se hagan, además de que existe estudio de factibilidad, existen todos los fundamentos para hacer esa carretera. Yo creo que en un gobierno de liberación nacional, que espero que sea el próximo, realmente se active esa carretera, porque esa daría una enorme cantidad de fuentes de trabajo a nivel nacional. Lógicamente, eso es un gran problema. Y no se ha querido hacer, ya les digo, porque hay una serie de intereses muy privaditos que no lo dejan hacer. Eso lo tengo que decir porque así debe ser. Ahora, aquí en este país hay otro problema muy grande, la basura. ¿Qué hay de la basura? Eso reactivaría enormemente la economía de este país.
porque lo que han hecho también, eso hay todo un trust, una unión de personas que no dejan de que se utilice la basura en fuentes energéticas. ¿Por qué? Porque los rellenos sanitarios hacen para ellos su fuente de modus vivendi. Yo creo que esa es la manera como nosotros en un futuro gobierno liberacionista, que yo espero que así va a ser, ¿verdad? Porque realmente nosotros no podemos seguir así y tenemos que ver cómo está la cuestión dentro del partido, unir el partido realmente, porque las cosas no nos han salido bien dentro de la jefatura del partido y ustedes saben que así ha sido. Muchas gracias, doña Clara. Así debe ser, ¿verdad? Muy Okay. amable, sí. Gracias. Don Bernal, en relación con el problema del crecimiento económico o del reinicio de la economía en la época de la post-corona crisis, ¿cuáles deberían, desde la perspectiva suya, ser las medidas que deban de prevalecer? Porque tenemos un grupo de personas que se preocupan constantemente por el tema fiscal e impulsan a nivel incluso mundial la apertura de la economía en contraposición con otro grupo que pretende que las medidas sanitarias sean privilegiadas y de alguna manera espere la apertura de la economía a que se resuelva o por lo menos se atenúe el problema del virus. Bien, a mí no me dio tiempo para hablar de la política económica de futuro, en la cual va involucrado el problema fiscal. El problema fiscal, como diría Pablo Neruda, es la oscura granada de nuestra economía, ¿verdad? Como dice Neruda en el canto Stalingrado, una oscura granada. La oscura granada que nosotros tenemos, ¿verdad?, ahí, que puede explotar, es el problema fiscal. Pero no puede uno abordar o pensar en términos solo del problema fiscal, que está vinculado íntimamente al problema del desarrollo. La política fiscal es para el desarrollo y para el bienestar. Al final, todas las políticas económicas son sociales, tienen efectos sociales y buscan, desde Adam Smith, el bienestar de la gente. Yo no sé para qué la economía. No es para tener reservas solo. No es para que... No, es para que la gente esté bien. Y desde luego que hay mucho que hablar en relación con lo que dijo doña Clara. Evidentemente que hay que impulsar la inversión pública, no solamente esa carretera, ni las carreteras. Hay que hacer un sistema nacional de carreteras a 20 años. Hay que tener un sistema programado nacional de centros de educación. Siempre hablamos de carreteras. Cuando se habla de inversión pública, habla de carreteras. Es muy importante y en eso se están llevando a cabo las inversiones. Pero las escuelas y los hospitales y los puertos y toda la inversión pública se tiene que impulsar y no pensar que el Estado no puede gastar, que solamente hay que disminuir el gasto público y que la solución de la economía es disminuir el gasto público. Es decir, esa es la insensatez más grande que yo he escuchado. ¿En qué país del mundo desarrollado el país ha crecido y han bajado los ingresos públicos, el gasto público? Lo que hay que hacer es un buen gasto. Uno no puede pensar que cuando crece en su vida y mejora, tiene que disminuir los gastos. No, no los tiene que disminuir, pero tiene que hacerlos muy buenos, tiene que hacerlos muy bien hechos, tienen que ser muy eficientes. ¿Ok? Tiene la palabra Enrique Gomaris. Estamos a unos minutos de concluir la reunión. Les solicito que seamos puntuales para tratar de
terminar en la hora prevista. Don Enrique. Don Enrique, no te estamos escuchando, Enrique. Tienes que activar el audio. ¿Y ahora? Ahora sí, adelante. Ok. A ver, yo creo que es importante en la discusión socialdemócrata sobre la economía tener una visión más amplia de contexto. Yo creo que todo el mundo habla sobre la crisis de la socialdemocracia a nivel global. Yo creo que la socialdemocracia funcionó muy bien cuando la distribución del ingreso y la redistribución del ingreso iban juntas. Es decir, cuando el desarrollo económico, ¿sí?, cuando la economía permitía una distribución relativa de la riqueza por sí misma y además las políticas socialdemócratas redistribuían la riqueza a través de sobre todo de las políticas sociales, sanitarias, educativas, etcétera, etcétera. Es decir, cuando la distribución que surge del avance económico y la redistribución caminaron juntas, la socialdemocracia fue exitosa. ¿Qué ha pasado? Desde que se inició la globalización, que la distribución no se está produciendo por la economía global. La economía global está haciendo cada vez más una diferenciación social. Y la pérdida, digamos, del poder de la socialdemocracia ha hecho que haya mucha menos capacidad de hacer políticas de redistribución social, redistribución económica para el avance social. Entonces, yo creo que Costa Rica, en este contexto general, global, tiene, en términos relativos, un avance en políticas de redistribución. Pero yo no veo la discusión sobre el modelo económico, es decir, en qué estructura de producción se basaría en Costa Rica la posibilidad de una distribución desde el crecimiento económico. No lo veo porque no estoy apreciando, o sea, no estoy viendo qué producción, qué rubros, qué modelo económico puramente tal están ustedes discutiendo. Bien, le contesto. Sí, señor. El problema de la Adelante. distribución es muy fácil hablarlo. Y todo el mundo, y sobre todo los políticos, dicen que hay que redistribuir. Pero ahí está don Wilmer, pregúntele si él tiene o no ganas de redistribuir. Pregúntele en el sistema democrático lo difícil que es hacer eso. Yo tengo, y primera cosa, segunda cosa, cuando habla como don Enrique, se llama el caballero, ¿no? Sí, señor. Redistribuir en el gasto. No, el gasto usted no redistribuye. Si usted redistribuye, usted tiene que pasar de un lado para otro. Usted tiene que coger de una parte y pasar la otra, coger de ingreso. Entonces se trata de afectar tanto el ingreso como el gasto para que haya redistribución. Si usted lo que hace es como el seguro social, que lo pagan los trabajadores, la parte que lo pagan los trabajadores, ¿cuál redistribución hay? Ninguna. ¿Ah? La redistribución significa entrar la línea que es también. Y ahí entra, es que yo quiero que me entiendan, Enrique, que yo tuve muy poco tiempo y tuve que, les pido disculpas, atropellar casi al final y no referirme a políticas económicas. Es otro tema largo. En redistribución, ¿cómo se hace la redistribución? Bueno, se hace por muchas maneras.
Los salarios son un mecanismo de distribución. La política monetaria, por ejemplo, si ustedes ni la citan nunca nadie, la gente no se da cuenta, creo. Se da cuenta de la redistribución. Cuando el Banco Central baja el encaje, inmediatamente los bancos tienen una capacidad de ganar muchísimo más dinero, pero muchísimo más. Y además no hay manera, yo voy a lo que yo no pude lograr, que era eliminar que se le pague a los bancos cuando tienen encaje excedente, que se llama. Pero así como eso, hay múltiples políticas dentro de la política monetaria que son políticas de redistribución. Y son políticas de redistribución el gasto público, desde luego, la salud, la educación, etc. Cada renglón de presupuesto hace una redistribución, ¿no? De manera que la cosa no es tan sencilla, hay que tener un concepto generalizado y una política que la gente esté convencida. Y yo veo que es muy difícil. Me dio risa lo que dijo a Wilmer, que estamos infiltrados de libertario, y tiene razón. Yo le puedo, no me gusta, pero en el partido nuestro hay 2 o 3 o 4 infiltrados o más, ¿ah?, de libertad, que tienen mentalidad, y no es que sean, que están de mala fe, no, tienen mentalidad libertaria. Entonces, la redistribución es un grupo de políticas, y yo no pienso, ahí voy a la segunda parte, que la redistribución tiene que hacerla usted cambiando el modelo productivo. El modelo productivo usted lo hace conforme a las capacidades que el país tenga, a las inclinaciones particulares. Es decir, pues aquí producimos café porque los españoles se dieron cuenta que esto era óptimo para eso, ¿verdad? La altura, etcétera. La producción se hace conforme a las condiciones óptimas, sea de la naturaleza, sea de la mano de obra, sea de los factores de la producción que nosotros disponemos. Entonces, el modelo y del mercado mundial. Nada haríamos con tener condición de tener la mejor piña del mundo si no tuviéramos mercado. Y si no buscamos los mercados, igual en el café, el banano. E igual no podríamos hacer los artefactos médico-quirúrgicos si ya las compañías no tienen los mecanismos de venta. De manera que el modelo productivo no es el que determina, me disculpa, no es el que determina. Por eso lo que hay que hacer es darle recursos a la gente pobre. Es decir, el hecho, a ver, con esto voy a terminar, el hecho de que uno piense que hay que mejorar las clases más bajas en su ingreso, desde el punto de vista no solo ético y moral, es de conveniencia económica. Las mismas gentes que somos empresarios deberíamos entender muy claro eso, porque lo que va a hacer la distribución del ingreso es mejorar el mercado, es mejorar la capacidad productiva, el talento y la formación de la gente. Entonces, la redistribución no tiene que esperar a que esa cantinela bastante tonta, hay que esperar que crezca el producto para después distribuir. Completamente falsa. Y hay que producir y redistribuir lo más éticamente que se pueda y lo más inteligentemente que se pueda, por muchas razones y por razones, con ese término, políticas, porque la inestabilidad política es lo peor que puede ocurrir
en el desarrollo económico. Gracias. Bernal, una pregunta de Nolen Granes, que es desde el otro punto de vista. Pregunta, ¿qué recomienda hacer para los ciudadanos de a pie en materia económica? ¿En qué invertir tiempo y recursos? Perdón, no te entendí, solo los ciudadanos de a pie. ¿Qué recomienda que los ciudadanos de a pie hagamos en materia económica? ¿En qué invertir tiempo y recursos? Esa pregunta no es para un economista, sino para un consejero social. Habría que hacérsela a Walter Mercado, que ya falleció. Pero, bueno, no, yo creo que aquí hay que defenderse de la gente. Es que, digámoslo, el Estado no debe bajar los sueldos de vergüenza de quienes ganan 10 millones. ¿Sí? Eso tiene que bajarse, ¿verdad? Pero, perdón, el Estado, pero las personas debemos, como siempre, ser ahorrativos. Nosotros somos ahorradores e inversores a la vez. Invertir bien, pensar en el futuro, capacitarse, capacitar a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué va a hacer uno? Lo que quiere es buscar alternativas, tener algo que necesita este país para desarrollarse, imaginación, creatividad, y el Estado dar todas estas oportunidades. Sin la creatividad, sin la imaginación, sin la investigación, sin la innovación, es difícil desarrollarse. Ok, cierra José Manuel Peña Namoyure, a ver si puede habilitar por favor el micrófono. Peñita, no te escucho. No veo a José. Peñita. No lo veo. Reactivar el micrófono. Tenés Ahí que está mi amigo reactivar el micrófono. Ok, ahora sí. Adelante, Peña. Buenas tardes, damas y caballeros. Ahí está Edgar Ugalde, que ha sido agricultor y de todo, pero él siempre se presenta como lo que es honra para Costa Rica, un gran diplomático. A ver, escucho. ¿Por qué tanto miedo y tanta tirria a la concesión de obra pública? ¿Cuál es su impresión? A ver, Peñita, no me hables de Guanacasteco. Háblame para acá que no te oigo bien. No, pregunto. ¿Cuál es su opinión sobre la concesión de obra pública? ¿Es válida en estos tiempos o sí o no? Es que la concesión de obra pública. Absolutamente conveniente y necesaria para la economía llevar adelante las obras públicas. Y me parece que sí está haciendo, que lo mejor que el gobierno está haciendo es la construcción de carreteras y demás, porque en todo esto creo que fue la doctora Lieberman la que habló. Aquí hay un factor fundamental que Keynes lo pone en su famosa obra de primero, la ocupación. Es decir, para el bienestar de la gente, lo primero es tener trabajo. Y la obra pública es fundamental, y no solamente carreteras, todo el programa que José María, por cierto, lo puso en las ideas que dio, en que había que construir o utilizar los fondos de las juntas de educación para construir y reconstruir los centros educativos. Hay que hacer esto. Y me parece que las obras
de educación son sumamente importantes para reactivar la economía. Claro, tienen poca dosis de mano de obra a veces, porque ahora son grandes construcciones. La construcción en sí, más que las carreteras, la construcción de edificios tiene más mano de obra que la de carreteras. Y ya las carreteras no se hacen a mano, como la carretera de Alemania. Bien, quiero agradecer la participación de todos ustedes. Nos hemos pasado 2 minutos. Quiero agradecer a Bernal su tiempo y el tiempo que cada uno de ustedes nos ha acompañado. Es muy importante entender que efectivamente la voz de muchos de los sectores más conservadores se escucha más porque tienen una agenda bien articulada. Los grupos progresistas y los grupos socialdemócratas tenemos la particularidad de que nos dividen pequeñas diferencias y no nos ponemos de acuerdo con las grandes coincidencias. Creo que es muy importante en el marco de del análisis, del pensamiento y de la reflexión que impulsa CEDAL a lo largo y que ha impulsado a lo largo de tantos años, poder tener una reflexión de esta naturaleza y entender que tenemos que trabajar para construir otra vez consensos sobre ideas de un país mucho más igualitario, mucho más solidario. Y este es un reto que tenemos por delante porque sin duda alguna los sectores conservadores tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Y si nosotros no actuamos o quedamos callados, ellos son quienes van a defender la agenda y van a reconstruir en este momento en que se puede remoldear la economía, van a reconstruir y reiniciar sin grandes cambios con un modelo que era poco equitativo. Les agradezco mucho la participación y procedo en este momento a dejar de grabar y a cerrar la reunión. Bernal, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Guido, a vos, y muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de escuchar mis palabras. Un saludo para todos que nos veo son amigos y amigas mías. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Que tengan un feliz fin de semana.